Vamos a ver si lo logramos. Muy buenos días, aquí estamos preparados ya. Ahí te veo ya. Ahí Sí, yo estás. también te veo, sí. Ya. ¿Por dónde A- revisamos, por dónde partimos la revisión de lo más importante, Irá a salir Angélica? la comuna de Santiago y la de Estación Central, irán a salir del confinamiento, pasarán Pucha, a fase 2. Esa es una pregunta, una de las varias preguntas que tenemos para hoy. Otra es si, por ejemplo, la Corte Suprema va a permitir que el Machi Celestino Córdoba eh, pueda pasar a detención domiciliaria en el contexto de la pandemia. Pero partamos por el coronavirus. Entonces, vamos por parte. ayer se sumaron 1.566 casos de coronavirus y también se confirmaron 39 muertes. La positividad de los exámenes de PCR llega al 5% en la capital y al 7% en todo el país. Sigue preocupando Eso. entonces la región de Tarapacá, que sumó 124 contagios nuevos este martes. Las cifras de la región metropolitana, en todo caso, vuelven a dar esperanza a Santiago, que lleva 138 días de cuarentena, o al menos parte de Santiago lleva eso en cuarentena. El alcalde ha estado impulsando una serie de medidas, ahí está como para lograr pasar a la fase 2, para que le den el pase. Entonces, entregó un protocolo que tienen que seguir los lugares que atiendan público cuando pasen a la fase de transición, y el alcalde de Estación Central está en lo mismo, Rodrigo Delgado tiene la misma esperanza. Y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, declaró que ambas comunas han tenido un menor número de casos y han funcionado mejor los últimos días. Pero dice, de hecho, la tasa de positividad en las dos comunas es más baja que el promedio regional, que es 5%. Ya. Sin embargo, sigue siendo el problema la población flotante. Solo Santiago tiene 2,5 millones de personas que entran y salen cuando está abierta. Entonces, y además Estación Central tiene terminales de buses, estaciones de trenes. Pero la medida se va a discutir esta mañana en la reunión diaria. Así que vamos a estar atentos a lo que digan en el reporte de hoy. Qué ganas de Ahora, estar en esa reunión, ¿eh? ¿Cómo serán? sí, dan ganas de estar. Por Con lo un menos mapa, sí. algunos días, no todos los Sí, días. no, no todos los días, sí. No, no, no. Pero hoy, por ejemplo, Sí. con el mapa de Estación Central y Santiago y todo, Exactamente. mirando las Ahora, el calles. precedente de lo que ocurrió en Melipilla y en Rancagua, donde la gente circuló masivamente, no ayuda mucho. Sí, por eso No. aquí estamos todos colectivamente en la misma. Entonces, lo que hacemos en algunas comunas influye en lo que pasa en las otras. El subsecretario Arturo Zúñiga dijo ayer, necesitamos que la ciudadanía haga este cambio cultural lo más pronto posible. Si no nos damos cuenta de esto, vamos a retroceder. Oye, dicen aquí que hace muchos años que Arica no es de Tarapacá. Ah, porque Arica están no, divididas las no, es regiones. que claro, las De regiones están Arica y la divididas, región la de Tarapacá. 15. Exacto. Esa es la de Arica. Es que Oye, ya uno se confunde entre los números y los nombres. sí. El Sí, no, ministro yo París, hace mucho rato que dejé de nombrar las de- regiones por número. bueno, Igual sí, era es bien que freak que nombráramos las regiones por número, ¿no? Yo, por ejemplo, vivía en la séptima región cuando se hizo la regionalización. ya, pero es que Que igual todavía es raro, tenía sentido. pero es que era Iba muy de como de arriba milico, abajo, con todo digamos. respeto, ¿no? Era como muy de ordenamiento militar, estratégico. Es verdad, es verdad. Oye, Bueno, pero bueno, hay perdona la una, digresión, volvamos al punto. volvamos a otro punto, que es que se reabren algunos deportes, por ejemplo. Eso fue lo que Ok. contaron ayer. Eh, por ejemplo, eso lo anunció la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Se permite la práctica deportiva al aire libre en recintos privados y públicos que estén en comunas en fase de transición. Y entre otras actividades, eso incluye el esquí. Por ejemplo, el Centro de Esquí El Colorado abrió un andarivel y una pista para los seleccionados que se preparan para los Juegos Olímpicos de invierno de 2022, y la Asociación de Centros de Esquí de Chile confirman que habrá un proceso inicial solo para deportistas, pero que esperan en los próximos días poder abrir para el público general, ahora que sería solamente de lunes a viernes, porque los fines de semana sigue habiendo cuarentena, entre otras cosas. Oye, ha habido una discusión en las cartas del Mercurio sobre qué es políticamente incorrecto, que por eso no autorizan el esquí. Porque Sí, claro, dicen, ¿qué riesgo hay con el esquí? ¿Y qué riesgo hay con el golf también? claro, Pero igual sería un poco feo que autorizaran el golf, el esquí y no las pichangas, por ejemplo. claro. Y además ¿Tiene que, sentido? bueno, además que piensa tú también cuánto cuesta el ticket de esquí. Mientras el país está en un contexto de pandemia, hay algo ahí como de cómo se ven las Sí, cosas. sí, pues de las cosas que también importan.
gente haga caso, para que la gente como, no salga como los locos a los en Rancagua. Leí que en Valle Nevado no va a abrir porque el 75% de sus empleados viven en comunas no Bueno, confinadas. eso también es un punto importante. Pero los trabajadores que están en comunas confinadas. Bueno, pero hay un tema ahí. Estos son tiempos en que hay que sacrificar algunas cosas los que tienen más acceso también. Mm. Oye, espérate, me perdí una cosa, porque Sebastián Tipman dice, vamos por la estatua para Masu. ¿Qué hizo algo Nico Masu? O sea, No digo, sé, sé que ganó 2 medallas de oro, digamos, eh, pero, pero hizo algo ahora en estos momentos, ¿no? no sé. A lo mejor está incentivando el... Hay Sí, una pero campaña, no dice sé. la Joyce, me dice la Joyce por interno que hay una campaña para una estatua por el Nico Masu. Sí, así como Nada para imposible, premiar pues. su trayectoria. Para O el por... Estadio Nacional, dice la Joyce. Mira. ¿Para el nuevo Estadio Nacional? Está buena. Bueno, tenis es otra de las cosas que se va a poder jugar. ¿Se va a poder jugar? Sí, se supone que se va a poder Bueno, jugar igual hay tenis. distancia suficiente, Hay salvo harta que son distancia. dobles. Sí, el problema, la pelota, puede haber ciertos problemas, pero... Conix em, Luz dice que es una ridiculez la estatua. Yo estoy de acuerdo con la estatua de Nicolás Massú. podemos ponerla como pregunta del día. ¿Merece o no merece una estatua? Yo creo que sí, yo creo que se merece una estatua. Nicolás Bueno, Massú, oye, déjame contarte nada algo más, que imposible, sí. mientras tanto, vuelven algunos deportes, colegios, hay 14 colegios en el país que ya han vuelto a clases, claro, con una serie de medidas de seguridad y con aforo más bajo de lo habitual, pero han vuelto 14 colegios y hay otros 30 que están pidiendo también poder volver. Ya, hasta 30. Ahora, no se sabe cuáles, el ministerio no va a decir cuáles porque está evaluando caso a caso. Acuérdate que eso ya se puede solicitar cuando ya están en fase 3 para poder entrar, En para poder fase, hacerlo. en fase 4, en Exacto, la de no, que en fase apertura 3 ya lo inicial. pueden pedir excepcionalmente Ah, y en ya, fase 4 perfecto. ya todos pueden pedirlo. Claro, y es voluntario. Así es. Y otra cosa es que el ministro París también ayer en el reporte se refirió a la ampliación hacia él de la querella que interpuso la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el presidente Sebastián Piñera y su antecesor en salud, Jaime Mañalich, por negligencia al momento de abordar la crisis sanitaria. Dijo, me someto a ese requerimiento y a lo que dictamina la justicia. Yo soy una autoridad no soy una autoridad que pase por encima de la justicia, dijo. Así que eso, y en el ámbito internacional, con respecto al coronavirus, gran revuelo causó la vacuna rusa, que alcanzamos a hablar de ella ayer tempranito, la primera que se ha registrado en el mundo. La de la Eh, hija de Vladimir Putin. sí, una hija que sacó así como del sombrero, una hija que yo no sabía que existía, digamos, pero con la que está probando la vacuna. Y una cosa que es importante es que para demostrar el ingrediente nacionalista que está empezando a tener todo esto de la carrera de las vacunas, bueno, le pusieron Sputnik 5 en honor al primer satélite que lanzó Rusia al espacio en plena carrera espacial, así que ese no es el nombre científico, pero es el nombre que le pusieron los rusos. Y como te dije ayer, genera muchas dudas porque ellos no han empezado, o sea, no han terminado las pruebas de fase 3 con respecto a esta vacuna. Las pruebas de fase 3 son bien importantes porque miden la efectividad de la vacuna, o sea, no son que uno pueda llegar y saltársela, y además son las más masivas, son las que se hacen en miles de personas. Entonces hay que entender que las vacunas son productos médicos muy seguros, pero solo debido a que son sometidos a una serie de pruebas que van en fase y que determinan efectividad y seguridad. Creo que da Oye, tengo mucho varias cosas miedo, que decirte. creo que da Perdón. mucho miedo, es realmente arriesgado, dijo Daniel Salmon, que es el director del Instituto para la Seguridad de la Vacuna de la Universidad Johns Hopkins. Así que de esa vacuna parece que no vamos a ser voluntarios. Yo creo que Putin tiene razón, es la típica cosa de Occidente por menoscabar sus logros. Oye, varias cosas. Uno, A ver, me piden por favor que bajes el nivel de tus audífonos. sí los bajé. Y Es que a veces no puedo hacer tantas cosas como me piden. tengo una auditora internacional que dice que el eco está brígido. ¿Cómo? El eco está brígido, me dice, Ya. por el volumen. Dos, un experto en temas deportivos me dice que la campaña es para poner la estatua afuera del Estadio Nacional, la estatua de Nicolás Massú, ¿se entiende? Y Charlie Rabbit pregunta si la estatua es para tía Sonia, y Valdunga dice que la pondrían frente a las urracas, la estatua. Pero yo creo que esa es
Es una idea que menoscaba un poco el homenaje que se quiere hacer de Nicolás Massú. Bien, punto de lo más importante, 7:20, Angélica. ¿Por dónde? Sigamos porque el Consejo de Defensa del Estado anunció ayer que va a presentar una querella en contra del senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandor, que tiene suspendida su militancia en el contexto de esta investigación, luego de que la Fiscalía decidiera anunciar que lo va a formalizar por el delito reiterado de tráfico de influencia. El parlamentario está acusado de haber presionado en la municipalidad de Pirque, de haber presionado al Consejo Municipal para favorecer a una empresa en la que su hijo es socio, todo para un negocio de extracción de ario en el río Mapocho, que ocurrió todo esto entre 2017 y 2018. Y este es el primo alcalde que denuncia al senador. Y como el Consejo de Defensa del Estado está facultado para intervenir judicialmente en aquellos delitos que eventualmente cometidos por funcionarios públicos, entonces informó que entra con una querella tras una sesión en que se analizaron todos los antecedentes de la investigación y consideraron que los hechos ocurridos podían configurar el delito de tráfico de influencia. Entonces, por eso entran ellos también. Y en otro frente, el Oye, juzgado de perdona. garantía que Sí. va a llevar, ¿sí? Que te iba a decir que fue un mal día en toda la línea para Sandón, porque pasó lo del Sí. Consejo de Defensa del Estado, que agrava su situación, porque anda a tener un problema con el Consejo de Defensa del Estado, prefiero tener problemas con impuestos internos, ya que estamos. Y pasa lo que ibas a contar ahora, que es lo de la apertura de sus cuentas. Claro, se levantó el secreto bancario con respecto a sus cuentas para ver sus movimientos entre enero de 2017 y diciembre de 2019. La diligencia la había solicitado el fiscal de alta complejidad de Oriente, Felipe Sepúlveda, luego de que el, el, el senador se opusiera y dijera que estaba dispuesto a transparentar parcialmente sus movimientos, pero no que se levantara como totalmente el secreto bancario. Así que, como dices tú, no fue un buen día para el senador Osandón. Mm. Va a reaccionar Sandón porque hay que recordar algunas cosas, digamos, que pues, es bien posible, no digo que sea, pero es posible hacer una interpretación política de la decisión del Consejo de Defensa del Estado, tomando en consideración además que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Perigonio, que es un hombre como del ámbito de Sebastián Piñera, digamos, fue el director del CERNAC en el gobierno anterior de Piñera, o sea, y ahora es el presidente del Consejo de Defensa del Estado, y bueno, ahí está la decisión, que además es colegiada, no la toma Perigonio, yo sé, Claro. pero otra cosa es lo que piensa el Santón, que en la semana en que lo interrogaron, en este mismo caso, faltó a la votación del juez Mera, en el Senado. Claro, pues sí. ¿Te Hizo acuerdas cuando lo sentir, andaban buscando, lo sí, llamaban por teléfono? sí, ahí explicó que había sido por efecto del coronavirus, ¿te acuerdas? Pero bueno. Pero Ahora, nadie él le dice creyó la que explicación, seamos francos. nadie le creyó la explicación y además que él ha insistido en que esto es una persecución como de parte de los poderosos por acciones que él ha Los poderosos, tenido, los poderosos de siempre. ¿viste? Bueno, este caso vamos a probablemente seguir hablando de este caso. Va a seguir Sí, tal siendo cual. tema. 7:23. ¿Quién más? Bueno, de acuerdo al último balance de la Superintendencia de Pensiones, el 77% de los afiliados al sistema de la AFP ya pidió el retiro de sus fondos y 3.675.119 personas ya recibieron el primer pago de esto. El monto promedio es de 1.085.467 pesos. Mañana, decías tú, vence el primer plazo, o sea, para los que pidieron la Claro, plata en el primer día. claro, mañana se cumple el 10.º día hábil. Oye, me recuerdan Exactamente, además que Perigonio fue intendente de Santiago. además. Buen dato, se me había olvidado. Da, El sigamos. 20% de las personas que han solicitado el retiro de sus fondos de pensiones, gracias a la nueva ley que pretende entregar liquidez a los ciudadanos, eh, lo ha hecho por el total de sus ahorros previsionales. Según los datos entregados por la Superintendencia, hasta el 9 de agosto, 1.553.526 personas hicieron la solicitud de retiro por el total de sus fondos, puesto que habían ahorrado menos, o sea, tenían menos de 35F, que es cerca de 1 millón de pesos. Y Tenían menos que eso en la cuenta. en la cuenta. Por eso retiraron Entonces, el total. exactamente. Y ya, como te decía, se han pagado 5.000 millones a un día de que se venza el plazo para la entrega del primer monto, y esto por supuesto está teniendo un efecto en la economía en general, está aumentando el consumo y eso, según los expertos, está ayudando a contener la caída de las cifras, a frenar la caída prevista para este año, y se ha producido un alza en la compra de artículos de línea blanca y de electrónica, lo que ha sido muy comentado en las redes.
algunos lo juzgan, que la gente gaste Habría la que mirar, plata. sí, pues es que la gente gente- está tan buena para juzgar, gente coneja. Exactamente, pero la gente se gasta la plata en lo que quiera. Nosotros A no, en ver, cambio. Oye, espérate, dos cosas. ¿Los chilenos en el extranjero pueden acceder al 10%? ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, alguien me preguntó esto cuando se estaba tramitando. Eh, yo no veo ningún problema en que sí, alguien pues que ¿por qué viva en el habría, extranjero porque se hace el trámite online, o sea, si o sea, en la medida en la que tenga pregunta, dónde traspasar la plata? claro, o Pero, sea, bueno, que tengáis una cuenta de AFP, porque exacto. si no, no Bueno, tenéis por plata. supuesto, obvio. Dijo, bueno, pero es que hay que decir algunas cosas obvias. Tú sabes que la última encuesta que salió, que la encargaron la Asociación de FP a Criteria, todavía hay como un 13%, después de todo lo que ha pasado, hay un 13% que no está seguro de quién es la plata en la cuenta de la AFP. Mm, ¿viste? 13%. Ya, pero un ciudadano, Parece, un ciudadano chileno que está viviendo en el extranjero porque cotizó X cantidad de años, por supuesto que puede sacar su 10%. sí, además lo hace ¿Mm? online, sin Sí, clave, se hace online. con cédula de identidad. De hecho, es mejor que lo haga online que presencialmente. Ahora, otra cosa es que después, a lo mejor la AFP no lo puede traspasar a una cuenta al extranjero, como nos pone aquí X Caro Jiménez, eh, pero bueno, Bueno, cada para eso persona se encarga de hacer el giro. ya, ahí tiene que Otra hacer cosa es el que la AFP, trámite. Claro, hay que claro, pasarlo a una cuenta corriente. Ahí tiene, efectivamente puede haber algún tipo de trámite que tenga que hacer. claro, Pero de poder mm, sacarla, la puedes. la puede Ahora, sacar. te voy a decir otra cosa, que hay más de 240.000 solicitudes judiciales para la retención del retiro por deuda de pensión de alimentos. ¿Cuántas? 240.000 más, Abuelita, ¿viste? Y, harto. y en nuevamente, programa de Tele 13 Radio que conduce Connie Santamaría, ayer entrevistó a Pablo Antolín, que es el jefe de la unidad de pensiones de la OCDE, que le decimos nosotros, pero él aclaró que ellos dicen OSD. Y OSD. OSD, claro, ellos usan Mm. el OSD, él es español, y entonces, aclaro, dice, nosotros decimos OSD. Y ahí, entre varias cosas, la Connie le preguntó por el retiro del 10%, y veamos lo que dijo el economista español. Ya, vamos a tratar de transmitir esta cuña por Tenemos la Instagram también, cuña. ¿ah? Ya. Sí, aquí está. Claro, sí, no se escuchó en Instagram, No se escuchó pero nada. Pero se las leo a las personas que están sí, en Instagram. Dice él que la OECD están sorprendidos y que no entienden acá bien cuál es el criterio que se utilizó para tomar esta medida, porque dice, en muchos países de la OECD se han hecho cosas como esta, se ha permitido el retiro de fondos de pensiones, pero para casos excepcionales. Entonces dicen, no se entiende por qué todos los chilenos pudieron hacerlo, si hay personas que no han perdido su trabajo y entonces que no tiene mucho sentido. Eso es lo que dijo mm, Pablo Antolín, no, sí, Pablo Antolín, Pablo que, es Antonio, sí. que como te decía, es el jefe de la unidad de pensiones de la OSD. OSD. De ahora en Sí, adelante le decimos OSD. sí. Y Ya, ¿eso con las pensiones? otra ¿Qué? cosa que agregó, que se ha dicho siempre, es que bueno, que el sistema de pensiones de nuestro país se contribuye la mitad de la mayoría de los países de la OECD y además se tiende a contribuir un número de años que es aproximadamente el 60% de otras naciones, 60%. 60%. Ya, Así que no tiene que mucho. extrañarnos que las pensiones sean malas con esa cifra. Oye, Rod Bulnes dice que este será pariente tuyo. Rod Pariente Bulnes. mío. ¿Es verdad? Sí. ¿Sí? Las colas en PC Factory ayer eran como las del estadio. Bueno, pero Por la... sí, ¿cómo no? Pues si la gente ha tenido que usar más computador que nunca. Sí. Y los Mm. niños, y mientras muchos alcaldes hablan de que las clases eh, van a seguir siendo remotas durante todo el 2020, ¿qué tiene más sentido que ir a comprar computadores? Es verdad. Y un buen plan de datos. Oye, ya, lo último. Exacto. Tenemos Ya, tiempo para lo último. Kamala eh, Harris.
Kamala Harris es la nueva compañera del candidato demócrata en Estados Unidos. Era la candidata natural, había ciertas dudas, le pusieron harta expectación a al proceso de selección, que es un proceso bastante riguroso, con entrevistas, con chequeo de datos, qué sé yo. En un momento se habló de 13 mujeres, pero Kamala Harris siempre estuvo entre las 5 favoritas. Eh, lo que pasa es que una de las cosas que le objetaban en el comando era que fue muy dura con con Joe Biden Pero Joe en la Biden. campaña por las primarias. Lo Claro, acusó porque de le sacó en cara que Biden se oponía cuando era legislador, cuando era parlamentario, hace varias estamos hablando décadas. de los principios de los 70, a un Claro, programa que permitía, que financiaba buses escolares, que los buses escolares pasaron a buscar claro, niños era en un determinados programa que barrios. impedía la segregación en los buses escolares. Y entonces Claro, que le daba dice que, acceso a todos, digamos. claro, Eso, ¿no? entonces ella dijo, ese programa al que tú te oponías benefició a muchos niños, entre ellos yo. Entonces Exacto. fue bien dura. Claro, esa niña era yo. Y claro, y claro, Biden estaba tironeado por sus votantes, digamos, porque estaba en un estado, o sea, era representante de un estado donde esa medida era media impopular, digamos. Exactamente. Razonable que parezca. Por Así poco son los razón, claro. votantes a veces. Bueno, pero Kamala Harris de alguna manera está haciendo historia. Es la tercera mujer que está que va a aparecer en el voto como candidata a vicepresidenta y además es la primera afroamericana. Ella tiene una historia bien interesante. Es hija, su madre es india, su padre es jamaicano, su madre sale huyendo de India porque no quiere un matrimonio concertado. Entonces se va a estudiar, si no me equivoco, a Berkeley y ahí conoce al padre de ella. Es una mujer de mucho empuje, Kamala Harris de carácter, que ha hecho una buena trayectoria, tiene 55 años, es senadora. Vamos a ver cómo le va. El presidente Trump, por supuesto, ya tuvo palabras muy poco elogiosas No. para ella. ¿Viste el Dice, los aviso que votantes, publicaron? ah, Como que lo tenían listo el aviso es que contra ella. era súper posible que fuera ella. Phony Kamala y no me acuerdo qué adjetivo le pusieron a Biden, pero como el flojo Biden, una cosa así, Claro, como el porque además lento él Biden. dice, lo que dice Trump dice, los votantes rechazaron a Harris, porque claro, no logró la primaria y ahora el leso de Biden la pone de vicepresidenta. Bueno, vamos a Claro, ver cómo porque no les es tan va. inteligente ese. No, era brutal. Bueno, Oye, la ya, Andrea pongámonos de Vial les acuerdo, va a le vamos a contar decir, más de Kamala Harris. ¿cómo? Que la Andrea Vial en el Rat Pack les va a contar más de Kamala Harris. ¿Tú también estás? Ah, no, tú no estás en el No, rato hoy está la día. Marily. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Kamala, como le dicen los gringos, o Kamala, como le decimos nosotros? A mí me gusta Kamala, pero Ya, digámosle Kamala es Kamala su entonces. nombre. Sí, pues lo que pasa es que, ¿cómo decís tú? ¿Marilyn Monroe o Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Ya, pues, ¿viste? Digámosle Kamala. Ya Ahí digámosle quedamos. Ya, Kamala. estamos listos. Estamos listos. Despídete de tu fanaticada en Muy Instagram. buenos días y nos volvemos a ver mañana en Chao, conejita, hasta Instagram y mañana. en la radio. Chao, buenos días. Chao. En